Un cordial saludo para todo aquel que esté viendo este video. Mi nombre es Leonardo Benjamín y en esta ocasión les estaré hablando sobre algunos conceptos básicos sobre la gestión de bases de datos. Esta es una asignación con el profesor Amadís Suárez en la materia de introducción a la base de datos. Así que vamos al video. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Para que quede más claro, pongamos como ejemplo el caso de una biblioteca, la cual puede considerarse una base de datos, ya que ésta está compuesta en su mayoría por documentos y textos que están impresos en el papel, los cuales pueden servir más adelante para su consulta. ¿Qué son las tablas? En las bases de datos se le llama tabla al tipo de moldeado de datos donde se agrupan los datos recogidos por un programa. Su estructura generalmente se asemeja a la vista general de un programa de una hoja de cálculo. Las tablas se componen de dos estructuras, las cuales son los campos y los registros. ¿Qué es un campo en una tabla? Un campo corresponde al nombre de la columna, el cual debe ser único y además debe de tener un tipo de dato que esté asociado. Aunque también a los campos se les puede asignar propiedades especiales las cuales pueden afectar a todos los registros que están insertados. Teniendo clara lo que es la definición de lo que es un campo, podemos definir ahora qué es un registro. Un registro en una tabla corresponde a cada una de las filas que la compone. Allí se almacenarán todos los datos que eventualmente pueden ser nulos en su almacenamiento. ¿Qué es SQL? Lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Una de sus principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional. ¿Por qué es importante SQL? Es importante porque nos permite trabajar con programas y bases de datos a un nivel óptimo. Este, además, es un lenguaje universal y es muy recomendado. Además, es un lenguaje estable. Ahora bien, ¿qué es DDL? Lenguaje de definición de datos. Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos que permite a los programadores de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenan los datos, las cuales son las siguientes. Entre las funciones de DDL podemos encontrar la de create, la cual se utiliza para crear una tabla. También tenemos la de drop, la cual se utiliza para eliminar una tabla. También tenemos la de alter, la cual la utilizamos para alterar los valores que hayamos introducido en la tabla. ¿Qué es DML? Lenguaje de manipulación de datos. Es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación, las cuales son las siguientes. Entre las opciones que se pueden utilizar en DML están la de Select, que es para seleccionar datos, la de Insert, que es para insertar datos, la de UDate, que es para actualizar los datos, y la de Delete para eliminar los datos. ¿Qué es SQLite? Es un sistema de gestión de bases de datos relacional, el cual tiene bastantes ventajas, entre las cuales podemos destacar su tamaño, el rendimiento que tiene con las bases de datos y su portabilidad. ¿Qué es MySQL? También es un sistema de gestión de bases de datos relacional, el cual utiliza código abierto y está basado en el lenguaje de consulta estructurado SQL. Se ejecuta prácticamente en todas las plataformas, incluyendo Linux, Unix y Windows. ¿Qué es Oracle? Básicamente es una herramienta cliente-servidor que se utiliza para la gestión de bases de datos. Una de las ventajas que tenemos con Oracle es que, ya que se funciona a través del servidor, podemos acceder desde otros dispositivos a la base de datos. ¿Qué es la normalización? Es el proceso de organizar todos los elementos en una base de datos. Esto incluye la creación de tablas y que establece relaciones entre aquellas tablas según las reglas diseñadas para proteger los datos y hacer la base de datos sea más flexible. ¿Qué son las formas normales? En la teoría de bases de datos relacionales,
Las formas normales son aquellas que proporcionan los criterios para determinar el grado de vulnerabilidad de una tabla a inconsistencias y anomalías lógicas. Las formas normales en su totalidad son 5, de las cuales estaremos definiendo 3 de las más importantes. Primera forma normal. Esta establece que todas las columnas repetidas deben de eliminarse y colocarse en tablas separadas. Segunda forma normal. Esta establece que todas las dependencias parciales se deben eliminar y separar dentro de sus propias tablas. Tercera forma normal. Es aquella que establece que una tabla se encuentra en la tercera forma solamente si ya tiene aplicada la segunda y si no existe ninguna dependencia funcional transitiva entre los atributos que no son clave. ¿Qué son las 12 reglas de Codd? Son un sistema de reglas propuestas por Edward Frank Codd del modelo relacional para las bases de datos, diseñado para definir qué requiere un sistema de administración en las bases de datos. Regla número 0. En esta, el sistema se debe calificar como relacional, como base de datos y como sistema de gestión. Regla número 1. Regla de la información. Esta establece que toda la información debe estar representada por los valores de las posiciones de las columnas dentro de las filas de las tablas. Regla número 2. Regla de la garantía de acceso. Esta lo que establece es que todos los datos deben de ser accesibles. Regla número 3. Regla de tratamiento sistemático de los valores nulos. Esta lo que establece es que el sistema de gestión de bases de datos debe permitir que cada campo pertenezca a un valor nulo. Regla número 4. Catálogo activo basado en el modelo relacional. Esta regla lo que establece es que el sistema debe soportar un catálogo relacional en línea. Regla número 5. Regla comprensiva del sublenguaje de los datos. Esta establece que el sistema debe soportar al menos un lenguaje relacional. Regla número 6. La regla de actualización de vistas. Esta enuncia que todas las vistas que puedan ser actualizadas teóricamente deben ser actualizadas por el sistema. Regla número 7. Alto nivel de inserción, actualización y eliminación. Esta establece que el sistema debe de soportar al tiempo las operaciones de insertar, actualizar y borrar. Regla número 8. Independencia física de los datos. Esta establece que todos los cambios del nivel físico no requieren cambios en las aplicaciones basadas en la estructura. Regla número 9. Independencia lógica de los datos. Esta establece que los cambios que se realicen en el nivel lógico no requieren cambios en las aplicaciones basadas en la estructura. Regla número 10. Independencia de la integridad. Esta establece que todas las limitaciones de integridad deben de especificarse separadamente de los programas de la aplicación y almacenarse en el catálogo. Regla número 11. Independencia en la distribución. Esta establece que la distribución de las porciones de la base de datos a varias locaciones debe de ser invisible para sus usuarios. Regla número 12. Regla de la no subversión. Esta enuncia que si el sistema provee una interfaz de bajo nivel, entonces no puede usarse para socavar el sistema.